No me lo creí ni al principio. Todo apuntaba en mi contra. Mi jefe negó hasta la última palabra. Hasta que alguien más habló. No me lo creí ni al principio. Todo apuntaba en mi contra. Mi jefe negó hasta la última palabra. Hasta que alguien más habló. Yo, Diego, de 34 años, soy la persona que intentó advertir antes de que todo estallara. Trabajaba en la misma agencia desde hacía varios años. No era la más grande del país, pero había crecido lo suficiente como para que los proyectos grandes empezaran a llamarnos por nuestro nombre. Rodrigo era el socio fundador, carisma afilado, sonrisa fácil, y esa seguridad que hacía a todos creer que las ideas locas eran en realidad visiones. Yo llevaba la dirección de cuentas de uno de los clientes más importantes, una marca con mucha visibilidad. Sara era mi compañera de equipo, la que ponía orden cuando las cosas se desmadraban. Renata, mi hermana, me había ayudado a mudarme a la ciudad y siempre fue el ancla fuera del trabajo. Wagel, un chico recién llegado al equipo, tenía manos rápidas y una curiosidad que a veces lo metía en problemas y otras lo convertía en la llave para solucionar los más extraños enredos. Todo empezó con un correo. Un cliente preguntó por una factura que no cuadraba. Esto no se parece a lo que acordamos, decía el mensaje. Revisé todo con calma, presupuestos, órdenes de compra, correos a proveedores. No encontré un error en mi equipo, pero sí encontré algo raro, una transferencia desde una cuenta que solo tenía sentido si el dinero hubiera pasado por el cliente y por un tercero antes de llegar. No había ningún registro en nuestro sistema sobre ese tercero. Llevé la carpeta a Rodrigo. Le pregunté con vocecita baja, sin armar escándalo, Rodrigo, ¿tuviste esto? ¿Tenemos un proveedor nuevo que no recuerdo? Él me miró como quien evalúa si la persona que pregunta tiene idea de lo que hace. Sonrió, se inclinó en la silla y dijo, Diego, llevamos años trabajando así. A veces hay pasos que el cliente maneja fuera del sistema. Confía en mí. Tú céntrate en la estrategia. Me quedé con la carpeta. No me gustó la evasiva, pero su palabra pesaba en la agencia. Un par de días después, me llamaron desde finanzas, había una discrepancia mayor. Un pago salió con una nota que no correspondía a nuestra cuenta. Puse juntas las piezas y hablé con Sara. Esto está raro, ¿no? Muy raro, dijo ella. Si esto cayó por fuera del flujo, alguien lo autorizó. Intentamos rastrear el correo que generó la orden, las cuentas implicadas, cualquier cosa. Algo no cerraba. Y entonces llegó el primer golpe. Fue en una reunión con todo el equipo. Rodrigo entró como siempre, controlado, con la camisa sin arrugas y una risa para el asistente que le abrió la puerta. Tenemos una situación, dijo con voz baja. Alguien filtró campañas al competidor. Respiré, porque el golpe fue directo y personal. ¿Cómo así? Alguien fuera de la agencia recibió materiales sensibles. Estamos investigando. Me miró a mí de una manera que no fue una mirada, fue un señalamiento silencioso. ¿Tú dices que yo filtré algo?, pregunté antes de pensar. El murmullo subió. Sara me miró a los ojos, pero una parte de ella ya tenía la guardia puesta. Rodrigo prosiguió, hay pruebas. Mensajes. Transferencias. Si esto llega a un auditor, lo siento por quien haya metido la mano en la caja. No dijo mi nombre, pero el silencio fue el juez. A partir de esa reunión, todo cambió. Mis responsabilidades se fueron reduciendo sin explicación. Me pidieron que colaborara con recursos humanos. En la mesa de la cocina de la oficina, el café se enfrió y nadie me cuestionó la mirada. Diego, no te pongas sensible, me dijo Carlos, un creativo, intentando alivianar la tensión. No es personal. Nada más personal que eso. Intenté pelear con papeles. Miren los correos. Revisen los logs. Yo no tengo acceso a transferencias ni puedo crear órdenes fuera del sistema. Recibí respuestas frías, estamos revisando todo, por ahora es mejor que te ausentes de los proyectos, lo ideal es que no hables con clientes por ahora. Sara quiso defenderme públicamente en una primera instancia. No tiene sentido que Diego haya hecho esto, dijo en una reunión interna.
Rodrigo la interrumpió con una sonrisa que parecía cortar. Gracias, Sara. Aprecio tu apoyo, pero tenemos evidencia. Es un tema serio. Me ofrecieron una suspensión preventiva. Me la impusieron con la autoridad de quien decide que algo es mejor así para todos. Me fui a mi departamento con la carpeta que había llevado aquella primera vez y con la sensación de que me habían movido las piezas del tablero. Llamé a Renata esa noche. No me van a quemar así, le dije. Tengo pruebas, correos, testigos que me ven en el paso a paso del proyecto. Ella me escuchó en silencio y dijo, entonces reúne todo. No dejes que te asusten. Fue la primera vez que dormí con los ojos abiertos en mucho tiempo. Aislado, empezaron las voces. Algunos compañeros dejaron de saludarme en los pasillos. Otros me enviaron mensajes conciliadores que parecían más bien preguntas veladas por si debía desaparecer de sus vidas laborales. La agencia, que hasta ese momento había sido una segunda casa, empezó a oler a cemento mojado, a reuniones con miradas calculadas. En redes sociales no hubo nada abierto, pero los rumores tienen patas largas. Aparecieron correos internos filtrados con fragmentos de conversaciones que me tenían a mí como el centro. Ninguno con prueba clara, todos con insinuaciones. Busqué a Sara. Quería enfrentarla. Si ella había cedido ante la presión y ahora decía cosas que no creía, prefería saberlo a cargar con la duda. La encontré en la terraza, mirando la ciudad caer en sus luces. No, no hablo. No ahora, me dijo al verme. Pero no es lo que crees. Le pregunté con la voz al borde, entonces, ¿qué es lo que crees? No quiso hablar en la terraza. Habla con Gael, me dijo. Él sabe cosas. Gael era ese joven que no sabía hasta dónde debía quedarse callado y hasta dónde debía obedecer. Hablar con Gael fue casi un ritual de confesión en el baño del personal. No puedo hacerlo público, me dijo, bajando la voz. Pero te diré lo que sé. Rodrigo pidió a algunos que generaran documentación que justificara la suspensión de alguien. Nosotros recibimos instrucciones de reenviar ciertos correos a un tercero. Me dijeron que fuera obediente. ¿Te pidieron crear pruebas?, pregunté. Él asintió con una cabecita que parecía demasiado pequeña para tanto secreto. No usé mi nombre en nada. Me asusté. Nadie quiere perder este trabajo, murmuró. Quise ir a Recursos Humanos con Gael como testigo. Preparé un paquete de correos, transferencias, conversaciones internas. Apenas llegué, me hicieron esperar en la sala con revistas de diseño viejo y una planta polvorienta. Al fin entré. Diego, estamos al tanto. Apreciamos tu cooperación, dijo la jefa de Recursos Humanos con un tono que trataba de ser neutral pero que ya estaba tallado por meses de negociaciones internas. Le presenté los correos. Ella los leyó, con los ojos que hacían cuentas sin decir nada. Esto es grave, dijo. Pero también lo es que se cuestione el proceso de investigación. Deja que terminemos. Me pidieron paciencia. Pasó otra semana y la presión subió. Mi teléfono sonó con números que no conocía, eran clientes que querían confirmaciones, y aunque no tenían nada que ver con la comunicación de la agencia, mi nombre aparecía en cadenas. Un newsletter que yo había trabajado empezó a ser reeditado con cambios de créditos. Una foto mía en un evento corporativo fue recortada de la galería oficial como si quisieran borrar la evidencia de que yo existía. La empresa estaba reescribiendo su historia en tiempo real. Renata y yo tuvimos episodios de enojo y tristeza. No puedo creer que todo se vaya a la basura por esto, le dije una noche. No puedo creer que alguien invente cosas. Ella miró la cocina con los ojos compuestos y respondió, no es inventar. Es montar un escenario donde tú pareces el actor principal, y si ellos creen su propia mentira, ¿qué vas a hacer? No tenía una respuesta mejor que la rabia. Entonces llegó la llamada que cambió la literalidad del caso. Gael había decidido que ya no podía más. Vine a hablar con Corina, dijo en un mensaje. Corina era la directora creativa del cliente más importante, la persona a la que yo había reportado mis reportes y con quien tenía una relación profesional directa. Ella tiene todo el material original. Si yo le digo que algunos correos se manipularon, tal vez,
Me enfatizó la palabra tal vez con un temblor que parecía romperle la voz. Habla con ella. Haz que oiga todo. Le pedí que fuera con cuidado, que me dejara acompañarlo. No, no puedo, respondió. No aún. 2 días después, recibí un mensaje de Corina. Necesitamos hablar, decía. Nos citó en un café que conocíamos ambos, mesas con madera gastada, público que no preguntaba ni juzgaba. Entré y la encontré con un semblante serio, la tablet abierta con una carpeta a la vista. Diego, dijo simplemente. Antes que todo, confío en ti. No estaba segura cuando saltaron los rumores, pero revisé mis correos. Hay algo que no cuadra, ¿tienes tiempo para contarme todo? Le conté la historia desde el principio, la factura incongruente, la evasiva de Rodrigo, la reunión donde insinuaron mi culpa, la suspensión. Ella no me interrumpió, solo me miraba con una atención que a la vez confortaba y exponía. Quiero hacer algo que asusta, me dijo al final. Puedo mostrar a mi equipo la cadena de correos originales. Si hay manipulación, lo veremos. Pero esto va a sacar chispas, ¿estás listo? Le dije que sí. Al día siguiente, convocó a un encuentro con su equipo y con representantes de la agencia. Fue una reunión tensa, la presencia de alguien externo cambió la dinámica. Rodrigo entró con la calma de quien cree tener control. Dejó que Corina expusiera los hechos. Ella fue sacando correos, uno por uno, y empezó a señalar pequeñas discrepancias, archivos renombrados, metadatos fuera de lugar, correos que aparecían como reenviados cuando en realidad eran originales. La sala se llenó de murmullos. Esto es raro, dijo alguien del otro lado. Puede ser un error del sistema, sugirió Rodrigo, con esa voz que intentaba suavizar la realidad. Diego, tú estás insinuando manipulación, dijo. Tú no puedes basar acusaciones en suposiciones. No asumo, dije, con la voz torcida. Hay correos con el contenido original y otros que tienen cambios. Algunas versiones se muestran como si hubieran sido enviadas desde mí en momentos en que yo estaba en reuniones reportadas por los asistentes. Aquello empezó a deshilacharse. Entonces Gael, que había llegado callado y en la última fila, se levantó como si tuviera toda la coraza de su miedo rompida por una costura. Caminó hasta la mesa y dejó sobre ella una carpeta, correos impresos, capturas de pantalla que él mismo había guardado por si acaso. Yo hice esto, dijo en voz tan alta que la sala se quedó en silencio. No quiero estar aquí siendo cómplice. Me dieron instrucciones, reenviar, renombrar, justificar transacciones. Me dijeron que era para cerrar brechas. Miró a Rodrigo directamente. Me mandó hacer esto. Silencio. La mirada de Rodrigo pasó de sorpresa a una búsqueda de control. ¿Qué estás diciendo, Gael?, preguntó con la calma que ahora sonaba a interrogatorio. Que yo te ordené manipular correos. Sí, dijo Gael. Me pidió que reenviara correos antiguos como si fueran nuevos para justificar pagos. Me dijo que fuera cuidadoso para que pareciera de tu manejo, Diego. Me dijo que, si algo salía mal, lo atribuyéramos a la confusión del sistema. No fue un golpe, fue una erupción. Rodrigo negó con la vehemencia del acusado que no espera ser probado, eso es mentira. Hay grabaciones, logs. Alguien está intentando fabricar una coartada. Corina, con la tranquilidad que le daba saber que tenía respaldo técnico, pidió que revisaran los metadatos. No son suposiciones, dijo. Queremos ver el correo original en el servidor. Técnicos sacaron laptops, comenzaron a comparar versiones, a sacar huellas. Lo que parecía una intriga se convirtió en una investigación con componentes técnicos que no se podían falsear con estilos y miradas afiladas. Hubo un instante en el que Rodrigo retrocedió y buscó una salida. Si esto se ha hecho, fue en mi nombre. Tal vez de instrucciones vagas para agilizar procesos, dijo, buscando aparecer como responsable con justo grado de error humano y no como el arquitecto de una embestida. Eso no suena a defensa, le dije con la rabia que ya llevaba dentro como una herida abierta. Eso suena a admitir manipulación. Lo miré y, por primera vez desde que trabajaba ahí, vi su fachada agrietada.
No era seguridad la que había quedado, era un personaje sin guión. El problema empezó a crecer más allá de la oficina. Corina decidió que su cliente necesitaba transparencia y pidió que todo se documentara. Las redes internas del cliente empezaron a recibir pruebas. La presión llegó a la junta directiva. Personas que antes eran indiferentes empezaron a tomar postura. Amigos que había hecho en la agencia me llamaron para preguntar si era cierto, otros no contestaron. Rodrigo, al sentirse acorralado, comenzó a lanzar una contraofensiva, versiones de su versión filtradas a quienes pudieran ayudarlo, insinuaciones de que yo había manipulado documentos para proteger a un socio externo. Pero su ejército de palabras ya no tenía la fuerza de antes, la evidencia tecnificada y la confesión de Gael le mostraban una puerta por la que no podía salir sin mancharse. En un acto desesperado, Rodrigo trató de desacreditar a Gael. ¿Por qué no dijiste esto antes? ¿Qué ganancia tienes? Tenía miedo, respondió Gael con un temblor controlado. Si digo esto pierdo el trabajo, pero si no lo digo pierdo la dignidad. La respuesta resonó como una campana que avisa de un cambio de época. Varias voces se unieron. Sara, que hasta entonces había caminado por la cuerda floja, se acercó y me tocó el brazo. Lo intenté, me dijo bajito. Me presionaron. Tenía miedo por mi familia. Esa confesión me dolió y me alivió a la vez, no quería que nadie pagara por sostener una mentira, pero vi en ella el precio humano de haber trabajado bajo un liderazgo que podía romper vínculos por conveniencia. La investigación duró lo que duran las tormentas fuertes, con truenos y lluvia que golpea con intención. Rodrigo fue suspendido mientras la Junta decidía medidas. Durante esos días posteriores, los correos que llegaron a mi bandeja eran de todo tipo, disculpas, llamados a reuniones, personas que ofrecían apoyo y otras que intentaban mantener distancia por lo que pudiera pasar. Sentí alivio, sí, pero también una extenuación que no desaparecía. Había pasado de ser acusado a ser escuchado, pero el camino para reconstruir mi nombre era otra cosa. Aún así, algo siguió sin cuadrar del todo. Había una sensación de que Rodrigo no había actuado solo por una mala decisión o por afán de proteger ingresos. Había una red de complicidades, personas que se beneficiaban de que ciertos proyectos salieran hacia donde no debían. Corrí la cortina un poco más y encontré facturas que terminaban en cuentas de empresas que no existían para nosotros, contratos con cláusulas extrañas firmados con nombres que no parecían coincidir con la realidad. Empecé a seguir hilos que me llevaron a oficinas con nombres elegantes, a llamadas que se cortaban y a mensajes escritos con la precisión de quien no quiere dejar rastro. No voy a fingir que me sentí triunfante cuando esas piezas empezaron a encajar. La verdad era más amarga. Lo que parecía una traición personal era parte de un mecanismo mayor, desviar recursos, crear proveedores fantasma, facilitar filtraciones a cambio de comisiones que engrosaban bolsillos fuera de la agencia. Era una maquinaria de la que yo me había apartado por integridad profesional y que, sin embargo, había decidido usarme como chivo expiatorio cuando los vientos cambiaron. Cuando la Junta anunció que Rodrigo sería separado y que la agencia colaboraría con auditores externos, hubo alivio y alivio mezclado con una sensación de vacío. Había un hueco en el lugar donde antes hubo confianza. Los que se quedaron tuvieron que reevaluar cómo habían funcionado las cosas. Algunos renunciaron. Otros se involucraron en procesos de transparencia que implicaron dolor y reescrituras. Gael fue observado con recelo por unos y abrazado por otros. Sara pidió tiempo para salir de la institución y recuperar su vida. Yo regresé al trabajo, pero no como si nada hubiera pasado. La gente me miraba con nuevos ojos, algunos con gratitud y otros con la misma distancia que la sospecha había sembrado. A la semana siguiente de todo aquello, en una reunión con la Junta y el equipo, una mujer que antes no conocía entró con paso firme. Se presentó como abogada de una empresa con la que la agencia había hecho tratos. He venido por la verdad, dijo. Tenía en la mano un sobre con contratos. Empezó a enumerar pagos y cláusulas que nadie había visto hasta entonces. Las piezas que yo había seguido empezaron a formar un mapa más claro. Había un cierto horror en ver cómo los nombres aparecían vinculados. No fue simple codicia, fue un mecanismo entero de manipulación. Rodrigo intentó negociar con tonos suaves,
puedo salir y esto quedará aséptico. Podemos solucionar con un acuerdo. La Junta no quiso eso. No se trata solo de perder a alguien, dijo la directora ejecutiva con una voz que no admitía doble sentido. Se trata de restaurar un ambiente. La confianza tarda en volver. Se abrió un espacio para declaraciones y, contra todo pronóstico, muchas personas hablaron. No solo los que me apoyaban, también algunos que habían sido cómplices de pequeñas cosas pero que no sabían el alcance total. El efecto fue una catarsis colectiva que a la vez construía el andamio para algo nuevo. La parte más extraña vino después. En una audiencia donde se revisaban responsabilidades legales, un tercero apareció, un antiguo proveedor que no quería implicarse en la lona pública. Con voz temblorosa, contó que los pagos que supuestamente venían de nosotros habían sido solicitados por Rodrigo con órdenes de enviar documentación falsa para justificar transferencias. Mostró correos donde el pedido era explícito. Nos presionaron, dijo. Si no aceptábamos, nos cortaban contratos que necesitábamos para sostenernos. La cosa se volvió más grande y mi caso pasó de ser un ataque personal a una exposición de redes que implicaban a más empresas. Hubo consecuencias económicas, hubo conversaciones con autoridades. Pero hubo también una venganza que no buscó leyes ni escándalos públicos, fue emocional, íntima, y consistió en quitarle a Rodrigo todo aquello que lo alimentaba. Cuando la Junta le cortó la posibilidad de estar en la agencia, lo único que le quedó fue su reputación. Y la reputación se deshilachó con la misma voracidad con que él la había tejido. El apoyo que antes le daba la gente se evaporó. Nadie regresó a sus llamadas amistosas. Le cerraron puertas profesionales que creía seguras. Y en el silencio de ese aislamiento, en sus intentos de justificar lo injustificable, la magnitud de lo que había perdido lo golpeó con más fuerza que cualquier sanción formal. Gael recibió una oferta de traslado dentro de la agencia, con condiciones claras y acompañamiento. Sara pidió una excedencia y viajó a ver a su familia. Renata me dijo que el proceso me había cambiado, que por primera vez me veía cansado de no solo luchar por la verdad, sino por recomponer el resto. Te sacaron del juego para poner la verdad en el centro, me dijo. Esa es la parte buena. A veces la verdad sale carcomida por tanto uso, pero si tienes quien la sostenga a tu lado, se mantiene. Hubo una última escena que no olvidaré. Fue en la antigua sala de reuniones. Rodrigo vino a devolver cosas personales tras su separación. Entró como quien entra a un funeral que no es el suyo, pasos medidos, la cara de quien finge calma. Me cruzó la mirada por un instante. No habló a nadie, recogió un par de recuerdos, y justo antes de salir dijo sin mirar atrás, creí que era invencible. Nadie contestó. No hacía falta. La soledad ética es más dura que cualquier castigo. No hubo redención teatral ni grandes discursos públicos de contrición. Hubo procesos, auditorías, acuerdos de reparación en ciertos casos, y sobre todo, una recalibración de cómo trabajamos. Se implementaron controles, líneas de denuncia anónima, revisiones periódicas por parte de terceros. No soy ingenuo, la corrupción y la traición no desaparecen con un solo caso. Pero la capacidad que tuvimos para que alguien pequeño, alguien como Gael, hablara y que una clienta decidiera mirar más allá de su propio interés fue lo que quebró la maquinaria. Si hubiera sido un caso cerrado detrás de puertas, todo habría quedado en otra historia de silencio. Me prometí a mí mismo no volver a confiar sin confirmar. No por desconfianza, sino por prudencia. Aprendí a documentar, a crear respaldos y a no dejar conversaciones pendientes. Aprendí también que el precio de enfrentar una mentira puede ser alto, perder amigos, semanas de estabilidad, la paz. Pero aprendí que el mayor precio es mantener silencio cuando ves que algo está mal. Actualización, después de varios meses, la agencia cambió de liderazgo y algunos clientes se fueron, pero otros se quedaron por la transparencia. Gael sigue en la industria, ahora con más voz y menos miedo. Sara volvió al país unos meses después, tuvo la valentía de trabajar en proyectos independientes. Renata me recuerda con humor que siempre supe levantarme, aunque ahora lo hago con más cuidado. En lo personal,
Volví a disfrutar de las cosas pequeñas, un café sin tensión, una conversación sin agendas, escribir sin mirar siempre por encima del hombro. No busqué venganza legal fuera de lo necesario, la venganza que funcionó fue la verdad. Ver a quien negó todo, quedarse sin la red que lo sostenía, fue suficiente. No es satisfacción alegre, sino la constatación de que la verdad, cuando se sostiene entre varios, tiene peso. Lo que más me decepcionó no fue la maldad de Rodrigo, sino la facilidad con la que otras personas renunciaron a su criterio por mantener un sueldo o un puesto. Y lo que más me dio esperanza fue que, cuando alguien habló, la rueda empezó a girar en sentido contrario. Hoy miro la agencia desde fuera y me siento extraño, parte de mí quiere volver y empezar de nuevo, otra parte ya aprendió a cuidarse. No me imaginaba que mi nombre sería el centro de una tormenta, ni que la palabra de un joven asustado y la atención de una clienta inquieta fueran suficientes para voltear la mesa. Hay cosas que no se arreglan con una disculpa. Pero hay otras que se enderezan cuando se ponen luz donde antes hubo sombras. Y si algo quedó claro para mí es esto: una vez que alguien más habló, aquello que antes negaban dejó de existir en la forma en que ellos la habían contado. No fue justicia perfecta. Fue justicia posible. Y a pesar de todo, eso alcanzó para empezar a recomponer las consecuencias.